Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. El tema que vamos a tratar es el de la atención domiciliaria de los pacientes de IPS. La IPS, cargo de este tema es Vive Salud, y por ella hemos tenido un relacionamiento desde hace muchos años. Es importante precisar detalles sobre ese modelo de atención. Por eso tenemos hoy al doctor Raúl José, que viene de la EPS Sura y es el coordinador del área de atención domiciliaria en la regional, para unas precisiones desde la visión de la EPS, y está el doctor Oscar y su equipo para contarnos ya en detalle cómo se da el proceso, identificar adecuadamente la ruta y ver cómo es el papel nuestro como IPS básica pues, en este proceso. Entonces, inquietudes que tengan al respecto, pues tenemos acá el equipo para que nos lo. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? También me acompaña mi compañera Lucía Gil de IPS Sura, que es una compañera de la IPS básica que también probablemente varios conocen. Como ya me presentaron, es mi nombre, coordinador de atención para el área de medicina domiciliaria, soy médico. Y quería primero como empezar aquí de una manera más activa mostrándoles esta tabla del año 2024 de las hospitalizaciones de pacientes aquí en Manizales de esta IPS, los diagnósticos que llevaron a hospitalizaciones y cuántos pacientes. Como podemos ver, este es el perfil epidemiológico y en primer lugar está la infección de vías urinarias. Pueden ver los demás diagnósticos que están aquí presentes: discapacidad de próstata, fibrosis especificada, dolores abdominales, son los diagnósticos de ingreso que ya después se van organizando a medida que pasa la hospitalización y con el egreso. Eso es 2024, y en el año 2025 hasta el 31 de mayo, esta era también el panorama. Como pueden ver nuevamente, infección de vías urinarias, la primera causa de hospitalización intramural. Estamos hablando de esta primera causa, y por eso la importancia de que hablemos del tema de medicina domiciliaria, que va muy relacionada con este diagnóstico de infección de vías urinarias, pero también para que tengan como un panorama de los demás diagnósticos que están conllevando hospitalización aquí en esta IPS. Nuestra IPS tiene una guía de atención para infección de vías urinarias, que la pueden ustedes consultar, está disponible, y la cual deberíamos tener una adherencia para hacer este seguimiento de este tipo de diagnóstico. Y que nosotros, cuando tuviéramos, por ejemplo, esta historia clínica muy escueta, pero de una mujer de 37 años no gestante, que tenga fiebre, que escalofríos, dolor lumbar y disuria, que acuda a la consulta general, de acuerdo a la guía, nosotros ya deberíamos tener una idea de qué vamos a hacer con ese paciente, ¿verdad? No deberíamos preguntar mucho más, de acuerdo a la guía, como les digo. Pero por eso hay que tener una claridad, y cada uno pensará qué haría con ese paciente, pero la guía tiene algo que se debería hacer específicamente. O también pongo en el panorama, si alguno de ustedes consulta porque tiene síntomas urinarios y consulta con alguno de los compañeros y le trae un urocultivo, ustedes trabajan en salud y le traen su urocultivo, y el urocultivo tiene una E. coli resistente que es sensible a inyectables, entonces el compañero les dice, bueno, tengo dos opciones. La primera es enviarlo a urgencias porque usted necesita un tratamiento inyectable, pues yo acá no le puedo mandar inyectable, no sé cómo se lo vamos a poner. Obviamente eso implica muchas cosas, ustedes saben lo que significa la urgencia, la parte hospitalaria, la demora, dependiendo la hora, el día, todas las dificultades a las que uno se vería expuesto cuando tiene este tipo de diagnóstico, este tipo de conducta pendiente. O la segunda opción, obviamente, pues es el manejo en casa, que no lo tenemos siempre como tan arraigado. Les cuento que en Pereira y en Armenia no está tan arraigado. En Manizales, gracias a Vive Salud, hay un poquito más de cultura al respecto de este diagnóstico y de este tipo de conducta y de manejo no intrahospitalario, sino domiciliario. Entonces, por eso está pues, el programa de atención domiciliaria del eje cafetero. Entonces, aquí está Vive Salud. Vamos a hacer como la presentación de los compañeros. Antes de empezar, si de pronto podemos como hacer una presentación de quienes están acá y de pronto comentarles para antes de yo comentar esta información que tengo pendiente de pronto. Buenos días para todos. Primero, muchas gracias por abrirnos este espacio, por invitarnos a compartir con ustedes como toda esta información y esta ruta pues, que les vamos a mostrar ahora de manera
detallada de cuál es la forma en que podemos captar pacientes para el ámbito domiciliario desde una IPS básica o desde una consulta prioritaria, que en principio no es como lo más habitual, pero pues que queremos reforzarlo porque perfectamente pues lo podemos hacer y tenemos como toda la logística preparada para eso. Me acompañan el día de hoy, mi nombre es Oscar Arroyave, acá muchos me conocen porque en otros momentos he estado por aquí en contacto con Interconsulta. Yo soy el gerente de salud en este momento y de salud IPS en Cafetero, que es, como ustedes saben, una IPS con una vocación exclusivamente domiciliaria. Me acompaña la jefe Geraldine Morales, que es la jefe del programa de agudos. Agudos pues es todo el programa de hospitalización en casa del paciente que se le da continuidad al tratamiento de alguna patología que requiera este tipo de atención. La jefe Mayra Marín, que es la enfermera encargada directamente de los ingresos, es la persona que está en el campo, está en las instituciones y en las clínicas, y para este caso sería el primer contacto que tendría Interconsultas cuando resulten pacientes susceptibles o con criterios para hospitalizar en casa. Ella sería la persona que estaría acá directamente captando a los pacientes, y por acá me acompaña, en la parte de afuera está la jefe Jenny Escobar, que es nuestra coordinadora de enfermería y la enfermera de calidad, pues que también nos está acompañando en el tema. De nuevo, muchas gracias, y bueno, ya con el doctor Manuel y con ella miraremos y les mostraremos y les vamos a entregar como un documento donde está muy claro y muy resumido la forma de hospitalizar a estos pacientes en casa sin necesidad de ir a un servicio hospitalario. Muchas gracias. Gracias. A propósito, hacemos la pregunta de ustedes, compañeros que están acá: ¿quién ha hecho remisión? Justamente ha tenido contacto con Biosalud, digamos, en el último trimestre. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Profesional. Que uno podría decir, será tan contado. Yo les digo que cuando yo hago en Dos Quebradas, allá en Risaralda, por ejemplo, en 4 años no se ha logrado una remisión de este tipo. Cuando un paciente, si fuera un familiar de uno, quisiera que lo atendieran en casa, y está la posibilidad. Entonces por eso pregunto si lo han llegado a hacer. Y en este último, ha sido recientemente, por ejemplo, esa remisión. Sí, ya ha funcionado bien. Bueno, la idea es que uno pudiera fortalecer esto, ¿verdad? Y con esta guía de infección de vías urinarias, pues hay unos términos que no voy a pasar hablando mucho, pero como para recordarles el tema de la bacteriuria asintomática, cuándo tamizarla y cuándo tratarla, ¿verdad? Y hay unos casos muy específicos de cuándo se tiene que tratar una bacteriuria asintomática: gestantes y previo procedimiento urológico. De resto, no es necesario tratar. En todos estos casos no se debería ni tamizar, o si el paciente ya llega con el urocultivo, tampoco entonces tratarla, que son esos casos que hay acá de ictus recurrente, diabetes mellitus, adulto mayor. Estamos hablando de asintomáticas, ¿verdad? No se deberían dar tratamiento, y esto es lo que se revisa cuando se hace la revisión de la adherencia a la guía de vías urinarias, que también se realiza acá. Por eso es importante hacer la gestión médica. Es muy importante que desde EPS Sura siempre hemos enfocado en hacer el 100% del seguimiento de los urocultivos que se solicitan, de los uroanálisis, ojalá, pero bueno, estamos haciendo unas análisis de evitabilidad de estos pacientes con infección de vías urinarias. ¿Por qué motivo? Necesitamos que se vean el 100% de los urocultivos, porque cuando un paciente consulta y se va de la consulta, realmente si no vuelve a la consulta y nosotros no hacemos la gestión médica, no hacemos el contacto con el paciente, pues hay 3 opciones: o el paciente se mejora, pero realmente nosotros no sabemos si se mejoró o no, no queda pues en la historia clínica. Hay una consulta tardía, a los 7-8 días ya un paciente que tenía una cistitis llega con una pielonefritis, o se va para urgencias directamente el paciente porque tiene sintomatología, y eso nos afecta con el indicador de evitabilidad y de urgencias, que no nos conviene que los pacientes vayan directamente a urgencias desde acá, desde la básica. Cuando hacemos la gestión, el abanico se abre. Como pueden ver, podemos ya registrar en la historia clínica si el paciente tuvo mejoría,
le decimos que haga reconsulta, que le solicitamos laboratorios, le iniciamos antibiótico, le cambiamos antibiótico, puede ir a urgencias, le decimos que vaya a la parte intramural o hablamos con el equipo de home care. Entonces, la gestión médica nos lleva a que podamos asegurar que esto queda incluso registrado en la historia clínica, que no se vaya el paciente para una farmacia. Los síntomas irritativos sistémicos que nos indican si una infección de vías urinarias es baja o alta, ¿verdad? Tampoco los vamos a explorar mucho. Los factores de complicación que nos indican si una infección por uno de estos es una infección de vías urinarias alta o baja, complicada o no complicada, que nos lleva a este panorama, que son los 4 puntos de la cistitis aguda no complicada, la complicada, la pielonefritis no complicada y la complicada. Como pueden ver en el punto 3, que es la pielonefritis no complicada, la guía que estamos revisando indica que se requiere hospitalización domiciliaria. Ese es el tratamiento porque requiere manejo intravenoso. Entonces, pasemos como a cada uno de estos puntos. Como les digo, no quiero como enfocarme mucho, pero con el tema de cistitis no complicada, que usualmente es una mujer con infección de primera vez, en rojo abajo se dice no se recomienda el uso de trimethoprim-sulfa, ampicilina, ciprofloxacina y amoxicilina en tratamiento empírico, ¿verdad? Que a veces está mucho como en el pensamiento o en la cultura la formulación de esos medicamentos, pero la primera línea es nitrofurantoína cada 12 horas por 5 días o cefalexina. Estamos hablando de tratamiento empírico. Entonces también es como para entender que esta guía nos dice eso. Si ustedes tienen otro concepto por otra guía, recordemos que la guía nos está guiando justamente, pero también dependiendo del caso podrían tomarse otras decisiones. No estamos hablando de que es algo rígido si ustedes tienen la consideración y la sustentación científica. Con cistitis complicada y con la pielonefritis no vamos a pasar tanto, realmente es cuando se solicita el urocultivo, que debería ser cuando está el uroanálisis positivo. De resto no se debería pedir urocultivo y usualmente tampoco se pediría para control, porque estamos hablando de cistitis complicada y de pielonefritis no complicada. Pero en esta justamente que estábamos hablando del tema que nos compete con la medicina domiciliaria, este es el esquema de tratamiento que nos indica la guía para un paciente que llegue con una pielonefritis complicada. Amicacina a esta dosis y ceftriaxona a esta dosis. Es bueno porque es una vez al día. Como les digo, esta es la guía que tiene SURA, pero realmente ustedes podrían considerar, y ya vamos a hablar con Vive Salud, los antibióticos que usualmente se están utilizando para la infección de vías urinarias, pero esto es como para guiar y recordar un manejo que usualmente en consulta ambulatoria no lo usamos, y pues uno usualmente no utiliza antibióticos intravenosos, y eso a veces puede ser como un bloqueo que uno puede pensar, ¿será que le formulo? ¿Será que no? Eso lo digo de acuerdo a la experiencia que me han dado en las otras ciudades donde hemos estado reforzando este tema de medicina domiciliaria. La pielonefritis complicada requiere un tratamiento institucional, pero eso también lo podemos hablar porque con Vive Salud se puede definir realmente si un paciente podríamos mandarlo a su manejo domiciliario en casa, se le hace el seguimiento, si es necesario se manda a la parte institucional o si no se puede seguir con su manejo en casa. Hay un quinto panorama que es el paciente que llega a consulta sin, no en este caso, sino con un urocultivo y está algo sintomático y trae su resultado que es sensible a medicamentos inyectables. Entonces también es algo que puede ser susceptible de manejo en casa. Entonces, por eso la idea es que nosotros dejemos como de lado ese camino, no de lado, sino que lo tengamos en cuenta que hay un camino que tenemos como más antiguo, porque lo tenemos ahí en la mente, de ciprofloxacina, cefalexina, mandar al paciente a urgencias, mandarles urocultivos, pero que también existe este otro camino que está disponible obviamente, del manejo con la nitrofurantoína de primera opción según la guía, del antibiótico intravenoso y del manejo en casa. Esto es porque, por esos factores que estábamos hablando ahorita, hacer una adecuada gestión, la pertinencia, empoderarse del paciente. También nosotros no deberíamos mandar a un paciente que nosotros podemos formularlo a que otro médico de urgencias determine una conducta para él cuando es nuestro paciente y nosotros poder empoderarnos de esos casos, ¿verdad? Que es lo que a veces hemos perdido mucho desde la medicina general, como el empoderamiento y la toma de decisiones de los pacientes. La idea es que si una guía dice que un paciente requiere hospitalización domiciliaria, nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y mandemos al paciente nosotros. Eso quisiéramos que hicieran con un familiar nuestro, que si tiene, es susceptible de hospitalización domiciliaria, el médico que lo está atendiendo lo envía a la atención domiciliaria.
Entonces las preguntas que se hace el médico es: ¿cómo lo remito? ¿Cómo le formulo? ¿Cómo será lo de la remisión domiciliaria? Yo estoy atrasado, pues la verdad eso me enreda, no sé a quién llamar. Yo mejor voy a remitir a urgencias porque allá pueden manejar su manejo parenteral, es menos complicado, pero no es la idea. La idea es que nosotros por eso traemos a Vive Salud para que nos ayude a tener una ruta mucho más organizada y que todos la tengamos en la mente, que sea como un flujograma, que uno no tenga que pensar tanto y que a uno le facilite hacer la remisión a medicina domiciliaria, tener esos conceptos claros y saber que ellos nos pueden ayudar. También yo les puedo ayudar desde Sura para la atención de los pacientes que tenemos que mandar a medicina domiciliaria, fortalecer los diagnósticos que se pueden remitir, porque hay varios diagnósticos, no solo el que estamos hablando de infección de vías urinarias, pero puede ser inclusive neumonías de cierto tipo, infecciones de tejidos blandos, algunos abscesos postquirúrgicos. Ya lo vamos a hablar y vamos a empezar a comentar, porque cuando uno ya tiene ese conocimiento en la mente, en la consulta uno podría sembrar como esa semilla y de curiosidad decir, bueno, voy a llamar a Vive Salud y lo voy a comentar, porque este paciente yo creo que es susceptible de que tenga una atención domiciliaria y nos interesa mucho aumentar esta remisión. Por eso, por ejemplo, con Vive Salud, esto ya lo vamos a ver ahora, pero tenemos una ruta y un flujograma que debe ser muy sencilla la atención y que nosotros simplemente tengamos unos pasos muy directos de lo que hay que hacer y que todo lo demás administrativo, todas las dificultades que puedan haber, porque existen muchas, realmente nos encargamos nosotros y pues también se encarga Vive Salud de gestionarlas. Y que para ustedes solo sea el hecho de hacer su labor médica, su concepto médico y estar seguros y tener la tranquilidad de que el paciente pues va a tener su tratamiento adecuado y en caso de que haya complicación va a ir a la parte intramural. Entonces esa es la idea. Ellos tienen unos programas, acá traje unos que teníamos previamente, vamos a confirmar cómo ha sido la actualización de ellos, pero justamente es la razón por la que traemos al equipo para que comentemos la ruta y bien pues jefe, miremos, conectemos acá en el computador y mostremos cómo está. Se lo desconecto. Queremos mostrarles un poco sobre cómo funciona el tema de la atención domiciliaria, cómo pueden derivar pacientes, a qué números se pueden contactar si tienen dudas, preguntas o inquietudes. Principalmente los objetivos de la hospitalización en casa es brindar una atención de salud en calidad, en el domicilio, en el hogar, con pacientes que están hemodinámicamente estables, realizar seguimiento estricto del estado de salud del paciente, incentivar al usuario y su familia sobre el quehacer en la salud, la participación de la familia en el cuidado del paciente y disminuir los riesgos de adquirir otras complicaciones o otras enfermedades al dirigirse a los servicios de urgencia o a los servicios hospitalarios. ¿Qué servicios brindamos nosotros desde atención domiciliaria o desde hospitalización en casa? Se realiza visita domiciliaria por médico general. En este momento tenemos parametrizado, si el paciente ingresa más de 7 días, se realizan 2 visitas médicas de control, una a las 48 horas para mirar cómo va evolucionando el paciente, si requiere algún ajuste médico, algún ajuste de emergencia, y la última al finalizar el tratamiento antibiótico para definir el alta o si el paciente requiere otra sesión. Esto por parte como del protocolo. Sin embargo, si el paciente requiere alguna valoración adicional, se le hace una visita médica inmediata. No es un servicio de urgencias, no es un servicio 24/7, pero sí tenemos una oportunidad muy alta de hacer las visitas domiciliarias. Aplicación de medicamentos vía intravenosa subcutánea e intramuscular por auxiliar de enfermería. No aplicamos medicamentos vía oral, únicamente intravenosa, subcutánea e intramuscular. Toma y procesamiento de laboratorios, eso quiere decir que si algún paciente que ustedes derivan requiere algún control de un cuadro hemático, una creatinina, incluso un urocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico, se puede hacer. Curaciones básicas por auxiliar de enfermería y curaciones avanzadas por clínica de heridas. El tema de clínica de heridas lo tenemos con Sura pactado dependiendo del parte que tenga el paciente, sin embargo se define si el paciente lo requiere o no. Y una vez el paciente termina la hospitalización en casa, se define si aún requiere las clínicas de heridas y se manda
al ámbito ambulatorio o se deriva al ámbito domiciliario, dependiendo de los criterios que tenga el paciente. Colocación de sonda vesical evacuante de permanencia y realizamos todo el suministro y la dispensación de los insumos y los medicamentos que requiere el paciente para la OSPI en casa. Esto es muy importante porque a veces ustedes tienen dudas si el medicamento del paciente lo reclama, si ustedes lo tienen que formular, y no, nosotros administramos todo lo que el paciente requiera para atender al paciente en la casa. ¿Cuáles son nuestros criterios de ingreso, hospitalización en casa? Y este es el punto como un poco más importante para nosotros. Pacientes que vivan en áreas urbanas donde cuente con cobertura con Vivesalud. Por eso es uno de los puntos de la ruta. El más importante también es que nos brinden unos datos completos del paciente. Nombre del paciente, teléfono y, de ser posible, la dirección. Para nosotros, desde que comenten al paciente, podamos brindarle la información sobre si tenemos cobertura o no. Generalmente tenemos cobertura en casi toda la ciudad, pero hay algunos barrios que de pronto son un poco peligrosos para el personal de salud, entonces no tenemos cobertura. Y únicamente tenemos cobertura en área urbana, en veredas, en fincas, no contamos con cobertura. Que el paciente viva en una vivienda con servicios públicos básicos, con baño y con nevera. Que exista el cuidador 24 horas. Esto es súper importante porque nosotros, pacientes sin cuidador 24 horas, no podemos atender porque es una complicación para nosotros, un riesgo para nosotros atender un paciente solo en la casa, que nadie nos está acompañando en la visita médica o en las visitas para auxiliar de enfermería. Entonces, si el paciente no cuenta con el cuidador, no podemos ingresar. Un paciente que esté estable hemodinámicamente según su patología de base, como decía el doctor ahorita. El diagnóstico principal para derivar un paciente a OSPI en casa es la infección de vías urinarias. Generalmente no son complicadas o que se le puede dar manejo intravenoso. Y también los pacientes que consultan son pacientes también jóvenes, funcionales, que no tienen mayor complicación. Que los medicamentos estén disponibles para la atención del paciente. Contamos con una amplia gama de medicamentos, manejamos linesolida, micacina, todas las cefalosporinas, vancomicina. Entonces tenemos una amplia gama para ofrecerles respecto a los antibióticos. Y que los pacientes y los familiares acepten la OSPI en casa, que también es lo más importante, que el paciente se sienta bien atendido en la casa y que esté de acuerdo con el proceso. Bueno, entonces, ¿cómo se ingresa los pacientes a OSPI en casa? En los paqueticos que les entregamos, como para no hacer muy extensa la reunión, está muy claramente cómo es el flujograma, cuáles son los criterios, cómo es el paso a paso. Lo primero que se hace es hacer el reporte de ustedes hacia nosotros que tienen un paciente susceptible a OSPI en casa. ¿Cómo se hace ese reporte? Se puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Ustedes llaman a la jefe Mayra o a la jefe que esté disponible el fin de semana. Jefe, tengo un paciente que lo puedo mandar a OSPI en casa, vive en tal lugar, tiene cuidador 24/7. ¿Usted qué piensa? ¿Lo puede recibir? ¿Sí o no? Paciente que cumpla pues con los criterios. Lo más importante para nosotros es que el paciente se encuentre en la sede o en la consulta externa donde ustedes lo están atendiendo. Sabemos que obviamente ustedes no se van a quedar en la consulta 2 horas esperando que nosotros lleguemos. Es hacerle la orden médica. La orden médica debe ir muy específica, qué medicamento se le va a administrar, cuál es la dosis, con qué frecuencia y cuántos días de antibióticos se le va a dar al paciente. Tiene que ser súper clara. Y nosotros en un término de 2 horas vamos hacia la consulta externa. Ustedes le dicen al paciente que esperen afuera en la sala de espera mientras nosotros llegamos. Vamos, valoramos al paciente, definimos si el paciente cumplió o no y firmamos un consentimiento informado. Nosotros ingresos telefónicos no realizamos. No hacemos nada sin que el paciente nos firme, sin ver al paciente y valorarlo. Y lo ideal es que el paciente se quede en la consulta externa porque para nosotros es un poco más complicado, aunque se podía hacer, ir al domicilio al paciente, pues por temas como de recorridos y de asignaciones. Entonces, lo más importante es que el paciente se quede esperando. Además, porque nosotros le damos la respuesta a ustedes si el paciente quedó aceptado o no. Porque si el paciente no queda aceptado y ya está en la casa, después, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Para dónde lo mandamos? ¿Quién le da la orden de urgencias? ¿Quién lo hospitaliza? El diligenciamiento, la jefe Mayra diligencia un formato de ingreso, es muy completo y por detrás tiene el consentimiento informado y se le avisa a ustedes si el paciente queda aceptado o no.
¿Qué no nos incluye la hospitalización en casa? Que también es una de las dudas que se pueden generar. No tenemos suministro de oxígeno. Paciente que esté desaturado y que no cuente con oxígeno en casa propio, no lo podemos atender. La administración de medicamentos vía oral, no administramos nada vía oral. Doctor, lo anterior que acabaste de decir, paciente atendido 7:30 de la noche, 8, fue el último que con esto que dijiste de esperar al paciente, primero, a esa hora hay quien conteste la llamada. No, nosotros realizamos ingresos de 7:30 a 5 de la tarde. Pero si usted está, digamos que un poco claro que el paciente cumple con los criterios, que es un paciente que no se nos va a complicar, lo pueden mandar para la casa, nos avisa a primera hora y nosotros vamos hasta el domicilio del paciente. Son como esas excepciones dependiendo como de los horarios y de cada caso, ¿cierto? A propósito, jefe. Sí, claro, ese caso uno le dice que hay unas opciones, uno tiene el paciente vaya a urgencias, a las 9 de la noche uno sabe que allá se va a quedar toda la noche, que le van a poner líquidos, que esperarán para el control cultivo al otro día por la mañana, entonces es como sopesar allí realmente y no decirle al paciente, bueno, yo pienso que usted es susceptible de manejo en casa, voy a hacer la indicación para que Vivesalud lo visite mañana temprano, le doy sus signos de alarma, vaya a la casa, le hago su formulación ambulatoria oral, su antipirético, de pronto su antiespasmódico, y si es posible, pues esperemos mejor, esté en su casa y aguante mejor, más que irse a urgencias, si es posible. Si usted ya ve el caso que el paciente realmente pues llegó a esa hora y es porque tiene que irse a urgencias, pues claro, hay que enviarlo. Yo lo digo es como por la comodidad de lo que uno pensaría que uno quisiera que hicieran con uno en esa patología que uno tuviera en ese momento. Entonces, esa pregunta la han hecho y también hemos tenido como esa inquietud y uno dice, si el paciente pudiera esperar, le damos sus indicaciones claras y que consulta urgencias y está pues, muy mal. Y dejar el paciente comentado por las vías que tenemos, al WhatsApp, al correo, dejar el mensajito, tengo un paciente para OSPI en casa, tal paciente vive en tal lado, y al otro día nosotros muy temprano captamos al paciente y le damos inicio a la OSPI. En ese caso sí sería de pronto en la casa, o sea, hay casos puntuales en los Sí. que se puede gestionar la manera de hacer como casos especiales, ¿verdad? Que se pueden hablar, entonces los podemos hablar con Vives o con nosotros. Digamos, la idea es que esto funcione como que tenga su ludograma y funcione el 90% todo como sin necesidad de ponerse a dar especificaciones. Lo que también tenemos que fortalecer es el tema del manejo del antibiótico, porque si nosotros digamos no tenemos como no hemos hecho tantas remisiones, la idea es poder como capacitarnos todos, porque si no hemos hecho manejo de infecciones urinarias intravenoso es posible que no lo tengamos como tan actualizado y que, como me decían en Pereira, porque yo les decía, vamos a hacer una fórmula del meropenem, podrá que algún compañero me dirá, no, yo llevo 30 años en consulta externa, yo meropenem ni existía cuando yo empecé a trabajar, ¿verdad? Entonces como que me da susto mandarlo, entonces no, es que desde la pertinencia médica y ese empoderamiento que yo digo, uno lo debería poder mandar, pero también hay que como hacer esa cultura, porque si nos quedamos como sin formular, realmente no va como a reproducirse este proceso tanto como nosotros quisiéramos. Es que la posibilidad está, y Vivesalud, digamos, su razón de ser es la atención domiciliaria. Y a veces no se utiliza simplemente como porque uno dice, no, pues es enredado o eso de pronto no existe, dicen muchos, como les digo, en las otras ciudades tienen como ese concepto, acá no debería ser así, pero la idea es que sepamos que la atención domiciliaria tiene toda la capacidad de prestarse y existe y funciona muy bien, y la idea es que nosotros empecemos a hacer justamente como esa prueba, ese proyecto que queremos hacer de hacerle yo seguimiento para que nos demos cuenta que efectivamente funciona, que ustedes ya tengan como su cultura, como esa capacidad, y si se presentan algunos obstáculos los iremos organizando en el camino, nos pueden decir, la idea es que esto sea como lo mejor posible para todos, y ante una duda pues ya también mirar de pronto hablamos con Vivesalud, quién nos puede colaborar, si hay alguna duda por ejemplo de carácter médico, que uno dice de pronto a quién puedo llamar y pedirle como un concepto, es que se pasa que este paciente lo puedo remitir, tiene una erisipela, pues ustedes no me dijeron de ese diagnóstico, pero yo pienso que de pronto puede ser en casa, el manejo, o estaba en consulta, hablé con el internista me dijo por qué no lo mandamos a manejo en casa y me dieron el aval, entonces voy a llamar a Vivesalud y que me diga qué podemos hacer con ese caso. Las neumonías que yo le digo que no estén con alteración con el oxígeno podrían ser susceptibles de manejo también, entonces
Hay varios casos en los que uno podría decir este paciente pues, podría estar con manejo en casa, pero como les digo, mientras uno todavía no lo tenga como tan acoplado como a esa cultura, pues de pronto no lo va a tener en su mente. Por eso queremos que sea como algo que ustedes tengan como muy presente, que sepan que el equipo está súper disponible permanentemente para una IPS con tanta población, ¿verdad? Creo que es desde donde esperaríamos y quisiéramos que llegaran muchos pacientes, justamente, pues, como les digo, por la razón de ser y para la comodidad de los pacientes en casa, para evitar que se nos vayan a urgencias. Entonces hay como muchos factores por los que diríamos que es posible que esto aumente mucho y que quieren todo el acompañamiento de nosotros. En ese aspecto, pero Manuel, como para tener un contexto y que tengan la tranquilidad de que, digamos que para nosotros es un tema muy habitual tener pacientes de nosotros en el tema de agudos, y si le sumamos los que se agudizan del programa de paliativo, que finalmente también están hospitalizados en casa, nosotros en un día normal podemos tener, no sé, 60, 70 pacientes hospitalizados de manera simultánea, si sumamos los a veces más incluso. Y si, digamos, contabilizamos lo que hacemos en un mes, nosotros en un mes normal, también sumando esos dos programas, podemos hospitalizar en casa más de 300 pacientes. Entonces, digamos que es una ruta que está muy depurada. Los médicos y el personal de enfermería y social está pues muy entrenado, y a pesar de que la atención domiciliaria puede verse y algunas limitaciones, cuando vamos a ver el nivel de complejidad, realmente manejamos un nivel de complejidad importante, y los pacientes pues salen adelante y están bien atendidos, y se logra pues como el objetivo terapéutico con ellos. Sí, claro que sí. Quiero plantear varias cosas, y aquí que estamos pues todos los actores del proceso, creo que es bueno resaltarlos. Primero, es fundamental de parte nuestra como IPS básica precisar el diagnóstico y el estado real del paciente al momento de evaluar. Tenemos que tener mucha claridad, apoyado en las guías, qué es lo que está pasando con el paciente realmente. Si es una cistitis no complicada, si es complicada, o si tiene criterios de peritonitis o no, y si es de hospitalización o no de hospitalización. Hago aquí un paréntesis chiquito, por favor, antes de la reunión no se vayan, porque varios de ustedes van a hacer modelos para las fotografías que no demoran 10 segundos para el tema de gestión, horarios de gestión, que vamos a publicar ampliamente. Entonces, para los bueno. De otra parte, es fundamental eso, y eso es lo que nosotros debemos poner en este proceso, tener mucha claridad en este punto. Lo segundo es fundamental de parte nuestra, y hablando específicamente del tema de infección de vías urinarias como primer diagnóstico de hospitalización, es el diagnóstico adecuado y el seguimiento adecuado del paciente. Muchos pacientes se pueden hospitalizar porque no les hacemos el seguimiento post consulta de que ya hemos hablado antes. Algunos sí lo hacen, y eso nos ha ayudado a evitar hospitalizaciones. Es claro que un paciente que yo tenga una infección de vías urinarias debo hacer el seguimiento. Puede ser telefónico, no hay problema, hacer telefónico para las 24 horas para ir identificando cómo el paciente va mejorando sus síntomas y va viendo respuesta en vivo al antibiótico que yo le he prescrito. Ya el paciente debe empezar a disminuir disuria, debe disminuir fiebre, debe disminuir dolor abdominal, malestar general, debe disminuir, que no mejorar del todo, pero sí debe empezar a experimentar alguna mejoría. Eso nos dice que probablemente el antibiótico es indicado. Recordemos que hay mucha autoformulación de antibiótico y el paciente fácilmente puede tener resistencia a los antibióticos comunes. Lo otro es escoger el antibiótico adecuado. Ya lo planteamos en la presentación, evitar antibióticos como los que anotaba allí. Tenemos el retrocurantoína, los aminoglicosidos de primera generación, que formulados en las dosis adecuadas, recordar que las cefalosporinas son cada 6 horas, y la retrocurantoína cada 8 horas, pero posiblemente pues tiene mejor efecto por la vida media útil de los antibióticos. Un planteamiento a Vivesalud, y es que en la medida de lo posible, yo sé que tienen una cantidad de pacientes que valorar enorme y pues a veces no se cuenta con todo el personal, pero en la medida de lo posible evaluar a nuestros pacientes lo más rápidamente posible, por varias razones. La primera es que nosotros no somos central de urgencias, ni tenemos áreas de observación. Hay pacientes que están realmente comprometidos en condición general, entonces
Eso nos genera una dificultad tener un paciente a la espera de una valoración o hospitalización porque no tenemos uno con él y no estamos habilitados para ello tampoco. Entonces es pedir la colaboración a una valoración lo más rápida posible. Lo segundo es que si el paciente, porque ese es un tiempo que corre esperando la respuesta a ustedes, y si por alguna razón, como las planteaban allí, no es tributario manejo en casa, pues entonces a esperar que desde la línea de Sura nos asignen una institución para poder trasladar, y ahí ya llevaremos 4 horas más. Conclusión, paciente 6 horas con nosotros, y eso es una de las dificultades. Entonces, pedir ese sentido. Lo otro es en términos de prescribir el tratamiento para manejo en casa. Ahí la guía, pues obviamente es hecha por personas expertas, pero yo tengo 2 inquietudes que valdría la pena revisar. Primero, una aminoglucosa no se prescribe solo, siempre hay que asociarlo a otro antibiótico, ojalá una cefalosporina. Entonces, amicacina sola no es una buena opción para el tratamiento antibiótico. Y segundo, con la ceftriaxona es un antibiótico que uno debe usar, pero cuando ya un antibiograma se lo identifica como antibiótico de elección y no empíricamente por el riesgo de aumentar el riesgo de la base de esto extendido. Entonces es un tema que hay que tener como realizado. Si vale la pena, sin duda, que obviamente son los expertos que lo han hecho la guía. Obviamente, pues la idea de tratamiento práctica pues será tomar la muestra para el cultivo nuestro, pero asegurando un buen tratamiento empírico adecuado. Básicamente esas inquietudes. Muchas gracias. Y justamente con respecto a la guía, esta es una guía que se está revalorando actualmente, ¿verdad? Porque ya pasó por su periodo de los 4 años de vigencia, y la presentamos porque es la que está vigente en este momento con el PSULA, pero han habido algunas dudas justamente por el tema de la aminoglucosa, a veces con el tema de la función renal, porque está en primera opción, pero inclusive en las otras instituciones que hemos visto, incluso estos 2 antibióticos no son los más utilizados en hospitalización en casa, ¿verdad? Entonces por eso yo hago como la acotación, porque pues, a mí me corresponde presentar la guía que es parte de la institución donde estoy, y la tengo que presentar y la que estamos siguiendo, pero ya también indicar a Nacional que han habido esas dudas y que también deberíamos revalorar el tema antibiótico. Acá no lo traje en esta ocasión, pero yo tenía una lista de como todos los antibióticos que se podían utilizar en la función de vías urinarias. Usualmente usamos como los de dosis menor frecuencia para facilitar el tema de la hospitalización en casa, pero realmente se pueden utilizar, y Biosalud tiene la posibilidad pues, de hacer aplicaciones cada varias horas, Sí, hasta mínimo cada 2 8, horas. cada 6, cada 4, incluso cada 4. Entonces ya dependería el manejo empírico que empecemos nosotros, y obviamente Biosalud con el resultado de lo cultivo también ya hace la modificación ya guiada con el resultado de lo cultivo, porque pues obviamente esa es la idea. Y también en la parte hospitalaria, por eso es que se hace la ronda, porque es que hay muchos pacientes que ingresan por urgencias, pero los hospitalizan porque ya están allá. De pronto nos hace muy bien la articulación a veces con hospitalización domiciliaria, y allá están en la casa, digamos que no tan sintomáticos, están con la hospitalización en casa, pero en el hospital, y por eso a veces toca ir y sacarlos, porque pues, y por eso es que la ronda se hace. Pero también lo digo porque a veces uno esperaría que allá se esté haciendo un tratamiento, de pronto, como habíamos visto los diagnósticos de hospitalización, que es la primera causa de hospitalización, diríamos, no, es que todos estaban muy complicados y por eso resultaron en el hospital. Muchos de los que estaban ahí podríamos haberlos enviado a casa. Puede ser desde la básica inicialmente, o puede ser que desde las partes hospitalarias no se haya hecho el enlace para domiciliaria, y también lo estamos fortaleciendo. Entonces es un tema que ahorita se está trabajando mucho más, queremos como ponerlo mucho sobre la mesa, llevar esas inquietudes, todas las situaciones que ocurran en el día a día las vamos a tener muy en cuenta. Todo esto puede ser susceptible también de cambios, y podemos mejorar alguna idea que se nos pueda ocurrir, la podemos llevar, y Biosalud está muy abierto a probar de pronto nuevas rutas como de pronto más flexibles en caso de que tengamos algún tema administrativo y que no nos ocurriera algo, que un paciente se queda acá 6 horas y donde llegue a ocurrir tendremos que tomar unas acciones totalmente correctivas. Esperemos que no. También sería, si un paciente viene con sintomatología muy marcada o es un caso muy especial, ahí de pronto vale la pena hablar cuando se hable con la jefe, decirle por favor tengamos cuidado con este caso, porque realmente sí está como al lujo, no queremos que se quede acá mucho tiempo, y entonces la idea es que eso no sea como la más frecuente, pero porque si no ya se volvería la rutina, sino que comentar en los casos que sean como muy, que uno quisiera tenerles mucho más cuidado y que tengan como más priorización, miramos cómo hacemos. Hay muchas opciones que hemos visto con Biosalud.
Dos cositas ahí. Lo primero es que básicamente el contacto con el salud lo hace pues, la enfermera del área externa pues, o de la enfermera de servicio, no es médico inicialmente para que no se preocupen pues, los colegas porque se creerá que van a tener que estar pegados de la línea buscando. No, contacto lo hace la enfermería cuando lo tenga la persona del otro lado, ya entra el médico y cuenta el cuadro. Lo segundo es que realmente todos somos actores, todos tenemos que hacer, pero realmente el 5% de los pacientes que se están por infección de vías urinarias han pasado por acá. Solo el 95 llegan directamente a urgencias y esas urgencias donde toma la decisión hospitalizada siendo un paciente de calidad, pero probablemente para atención en casa. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy grande y yo lo digo porque yo trabajé muchísimos años en clínica y sé cómo es el rollo con estos pacientes. Entonces, digamos que es un gran trabajo que hacen allá también, porque solo el 5% de los pacientes han pasado por aquí previamente, es decir, no hemos tenido éxito en el manejo ambulatorio. Entonces, hay un gran trabajo que hacer allá. Y en los análisis de evitabilidad, no sé, con en la evitabilidad, pues está el diagnóstico de infección de vías urinarias, que es uno de los que está predominantes. Y lo tenemos focalizado, como hemos estado aquí en la institución con vías urinarias y la evitabilidad, porque en muchos casos llegan a urgencias que son de nuestro EPS, pero son pacientes, son a veces niños que tienen ictus recurrente, con unas patologías que causan que se hospitalicen y no sea evitable. Pero la idea es que cuando hagamos el análisis al menos podamos determinar que se hizo la conducta adecuada con esos pacientes, que se les solicitó el cultivo cuando era, que se trató cuando era. Nosotros hacemos desde el área con Andrés, que es el auditor de pertinencia, el análisis de evitabilidad y realmente encontramos que la no evitabilidad por parte de nosotros es pues prácticamente ninguna, porque como decía el doctor, los pacientes que han tenido contacto con la IPS, el manejo ha sido adecuado, se ha seguido la guía, pero la mayoría son pacientes que no han tenido previo a la hospitalización ningún contacto con la IPS, sino que el paciente directamente se dirige al servicio de urgencias y pues ya ellos son los que definen la conducta. Entonces sí hemos encontrado, digamos, en las presentaciones que nosotros hacemos de indicadores con Lucía, pues evidencia que nosotros sí tenemos un porcentaje muy bajo de evitabilidad. O sea, la mayoría de los pacientes que han estado en contacto con la IPS previo a la hospitalización han sido bien manejados. Y si tenemos, y a ellos se les ha dado pues la instrucción y el lineamiento de que todo paciente susceptible de manejo penoso pues se debe comunicar a Vive Salud para que el manejo se haga de manera domiciliaria y no tenga que ir a un área intramural. Bueno, no, ya por último recordarles nuestros números telefónicos. El número de ingresos es el que tenemos 24/7 y el número de la coordinación si funciona en horario de oficina de lunes a viernes. Los correos electrónicos, en este momento los horarios de ingreso son de lunes a jueves de 7:30 a 5, los viernes trabajamos hasta las 4 y sábados, domingos y festivos de 7:30 a 5 de la tarde. Igualmente, como decía el doctor, hay casos excepcionales que nos pueden comentar tardecito y al otro día claramente le vamos a dar la prioridad iniciando la jornada. Y si tienen alguna duda, pregunta. Yo tengo una inquietud. Desafortunadamente el profesional que nos hizo el comentario el día de ayer no está ahora presente, pero yo le pedí el favor que nos compartiera los casos. Él manifiesta que el viernes 27, como a la 1:30, él hizo una llamada para un paciente tributario de hospitalización en casa y que la persona que le contestó, desafortunadamente, pues él me va a pasar el número de contacto donde llamó, le dijo que era que ya no tenía disponibilidad. Entonces él tenía la duda, porque, y yo también nos generó a nosotros la duda, bueno, es que llega un momento en que ya no tiene personal disponible para que atienda a esos pacientes, porque él dice que llamó a esa hora y que la persona que le contestó le dijo que no, que ya no tenía disponibilidad para hospitalización en casa. Entonces, no sé si es que tiene un límite o no sé cuál es la dificultad. Nosotros, como cualquier servicio de hospitalización, pues hay momentos, digamos que nuestra capacidad instalada, como les decía ahora, es amplia, es suficiente normalmente, pero podemos tener contingencias que se dan básicamente por novedades con personal. Entonces no sé si el viernes, por ejemplo, además porque por el tipo de servicio nosotros tenemos una particularidad con los auxiliares,
y es el tema de la accidentalidad. Entonces a veces nos pasa, tenemos ya el cuadro organizado y de pronto un auxiliar llama a media mañana, me caí en la moto. Entonces organice la ruta. El viernes específicamente tuvimos una novedad, una contingencia, y entonces tocó. Entonces no es lo habitual, no es lo habitual porque nosotros hacemos lo posible y más para poder recibir los pacientes, pero puede pasar que en algún momento puntual nosotros digamos, en este momento no tenemos capacidad instalada, digámoslo así, porque, como les digo, es como un hospital. Puede llegar un momento donde no hay camas, no hay cupos para recibir pacientes, pero es absolutamente eventual. En ese caso igual, pues están los contactos para mirar si se le puede dar algún manejo, como hablábamos ahora con la pregunta de Milovan. Si el paciente da la posibilidad, nosotros normalmente es coyuntural, y lo que hacemos cuando un paciente, digamos, está en clínica, es ver, hoy tengo una dificultad, pero cuente que mañana a primera hora lo estamos ingresando y se prioriza cuando se puede. Pero sí puede pasar de manera eventual por esas novedades y esas contingencias dentro del día que pueden pasar. Porque yo pienso que eso sería para tener en cuenta en el momento de hacer el análisis de vitalidad, ¿no es cierto? Porque realmente si el paciente termina en una hospitalización intramural y van a decir que es evitable porque se debe haber hecho hospitalización en casa, pues la dificultad puede que no sean muy frecuentes, pero sí me parece que sí es importante tener en cuenta. Claro que sí. Yo tengo una duda, aquí pues mirando los criterios de ingreso, pues digamos también hay unos criterios pues médicos que lo ponen a uno en un límite de edad, por decirlo así. O sea, por ejemplo, si yo tengo una bacteria multiresistente y ya un antibiograma me está mostrando que tiene un carbapenem o un antibiótico pues, que sería más susceptible de una vigilancia por infectología, o sea, hasta qué punto un paciente de esos pues, que está estable, puede estar estable en ese campo, pero pues requiere ya un antibiótico pues, de muy amplio espectro, y hasta qué punto pues uno como médico general asume la responsabilidad de mandar a un paciente a medicina domiciliaria con un antibiótico pues, de cuarta o quinta generación, por ejemplo, una cefalosporina, un carbapenem. Hay en Diversalud, digamos, una especie digamos, de criterio médico superior que avale esa conducta o que diga no, aunque ciertamente está estable, este paciente es mejor que se manejado hospitalariamente, que no tengamos una bacteria de pronto intrahospitalaria por ahí caminando en la comunidad. Mira, yo particularmente, pacientes de acá he manejado en casa estables con ertapenem, carbapenémico, orientado por el antibiograma y con evolución sin problema. Entonces está el criterio clínico de una condición clínica estable del paciente y un antibiograma que avala el uso del antibiótico. Y la evolución ha sido buena, pero digo así, 3 casos. Han evolucionado sin problema. En ese caso, pues uno necesitaría una función renal. Obviamente, Entonces, claro, pues, pues, digamos, si me llega y yo no la tengo vigente, se ordena inmediatamente. Se ordena como examen prioritario. Igual si va a mandar un aminoglucosio, yo tengo que tener una creatinina previa. Entonces, pido al laboratorio, me procesan inmediatamente y el laboratorio lo hace. y la idea es de todas formas uno poder estar sustentado por la evidencia y las guías científicas. Obviamente siempre en esa parte, como legal, yo creo que con el antibiótico, si uno está sustentado con un manejo clínico del paciente, manejo guiado por lo cultivo, realmente podría uno hacer la formulación, es que podría depender del caso. Allá, digamos que allá voy yo también, que pues, ahí habría que también nosotros actualizar una formación de antibiograma, que no es una cosa, pues digamos, como de mirar sensible, resistente, entonces llamando el que dice sensible, y eso tiene que ser una interpretación, una lectura interpretada, no es solamente llegar y decir, como este dice ese, entonces le mando ese. Así que
Y realmente ahí, sino que claro que eso hace parte como de la formación continua pues, individual y que también a veces puede ser institucional. La idea es que todos tengamos como esa capacidad, esa pertinencia, de decir que sí se hace el manejo con este tipo de antibióticos y en la regional lo estamos haciendo. Si hay un caso muy específico, por ejemplo el tema de infectología, usualmente son temas, es una especialidad de interconsulta por lo general, sería un paciente que ya estuviera pues, intramural por alguna razón, pensaría yo. Pero el manejo de esos antibióticos, si está bien sustentado, yo pienso que se puede formular y justamente si uno tiene el conocimiento, la capacidad, está empoderado y Biosalud lo va a formular, lo va a aplicar y se va a hacer el seguimiento, porque ellos hacen el seguimiento, realmente se hace y se puede hacer. Ya acá ya está como la individualidad de definir hasta dónde quiere llegar uno, pero lo digo como por ejemplo el doctor Miguel, como yo estoy en toda la regional de Cafetero, lo que se está haciendo, como decía Doc, sí se formulan antibióticos de amplio espectro y por eso la idea es fomentar la cultura de que podamos estar como todos pues, más actualizados, más informados, manejar con el servicio de hospitalización en casa como esta educación también continua si es posible y con nosotros para que ya se vuelva como más del día a día y uno de pronto no vale tener esas dudas porque eso es lo que a veces hace que uno diga mejor no lo va a formular, mejor no va a las urgencias a ver qué le define y puede que no le hagan nada diferente a lo que uno le va a hacer. Entonces eso lo iremos hablando este año, conmigo aquí estaremos. Desde el área de salud oral, pues nosotros hemos hecho mucho el uso de este servicio con excelente respuesta, de verdad que ha sido un apoyo para nosotros en el área bastante grande. Nosotros desde diagnóstico pues, que manejamos de celulitis faciales de origen dentario, pues lo hemos logrado y hemos tenido una respuesta cuando hemos comunicado toda la ruta, vienen y nos acompañan en la sala de espera de los pacientes, se nos llevan, estamos pendientes de ellos y de todo. Lo único que de pronto quisiera que nos ayudaran un poco es en la terminación de ese paciente. Para nadie es un secreto que odontología a nadie le gusta y siempre la gente cuando ya se le pasó todo su molestia olvida el resto. Entonces un refuerzo de ustedes del equipo de salud de la importancia que vuelva con nosotros para nosotros ya sacar de una vez la causa de ese problema que tuvo el paciente. Pero el servicio para nosotros en salud oral ha sido muy bueno. Perfecto, sí. Si cerramos aquí, ya se está acabando el tiempo, no sé, alguna cosa. No.